Bien, vamos a un tema que está marcando la agenda hasta ahora. El proyecto de postnatal de emergencia no cuenta con el respaldo del gobierno. Como alternativas, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, ha llamado a potenciar el teletrabajo o bien acogerse a la suspensión del contrato laboral a través de la Ley de Protección al Empleo. Queremos analizar esta iniciativa, también las diferencias que ha generado en el Congreso, junto a Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Hola Carla, muchas gracias a ustedes por este espacio. A ver, pocas veces uno ve proyectos que logren reunir la transversalidad y este es uno que lo está logrando, con parlamentarios de distintos sectores políticos que se están sumando a esta idea de un postnatal de emergencia. Pero ayer vimos que la ministra del Trabajo insistía en que es una medida regresiva, en que se beneficiaría a las mujeres que tienen más por sobre a las que tienen menos, y ella da como alternativa las dos cosas que anunciábamos, el fortalecer el teletrabajo o que las mujeres se acojan a la Ley de Protección al Empleo y por tanto suspendan sus contratos laborales. ¿Qué le parece la respuesta que está dando el gobierno a esta demanda de familias que no tienen quien cuide a los niñitos más pequeños? Carla, lo primero que a mí me gustaría decir es que la ministra y en representación del gobierno se estén abriendo a entregar una respuesta, no a los parlamentarios transversalmente que hemos empujado este proyecto, a aquellos que somos mocionantes, sino que a las miles de mamás y familias en nuestro país que están en una incertidumbre total porque su postnatal ha vencido en plena pandemia. Queremos obviamente revisar esta propuesta. Ayer escuchamos lo que tú mencionas, ¿cierto?, a la ministra en la Comisión de Trabajo del Senado, que fue la mandatada para poder también elaborar una propuesta desde el Congreso, pero sin duda, al ser un proyecto que irroga gasto, que significa gastar recursos, inyectar recursos o invertir recursos, como lo hemos dicho nosotros desde el Estado, se requiere una propuesta del gobierno. Contar brevemente en qué consiste el proyecto nuestro, muy simple. Para aquellas mamás cuyo postnatal se ha vencido en plena pandemia, que este continúe vigente hasta que se levante el estado de excepción constitucional. Es decir, solo durante esta crisis, esta excepción constitucional que estamos viviendo en el país, porque lógicamente lo que no queremos es que aquellas madres tengan que escoger entre volver a su trabajo o quedarse cuidando a sus hijos. Entendemos que no hay redes de apoyo. En general son los abuelos, las abuelas y ellos, por supuesto, por los motivos que ya sabemos, hay que protegerlos. Las salacunas están cerradas. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es una cuestión, a mi juicio, incluso de puro sentido común, de plena justicia, urgente y necesaria. Diputada, el gobierno lo que tiene que hacer ahora es especificar esta propuesta y para eso nosotros queremos obviamente escuchar y estamos llanos a eso. Ahora, usted me dice que valora el que el gobierno se esté abriendo a por lo menos abordar este tema y me está diciendo que a usted le parece que esta propuesta es de puro sentido común. La verdad es que después de haber escuchado ayer a la ministra del Trabajo, uno se da cuenta que la respuesta hasta ahora que ofrece el gobierno a esas familias es no. Sí, pero yo me quiero detener en lo siguiente, porque también le hemos escuchado al gobierno que es difícil apoyar un proyecto que es inconstitucional. Esas fueron las palabras de la ministra al iniciar ayer la Comisión de Trabajo, su intervención en la Comisión de Trabajo. Y nosotros no nos queremos detener en eso, porque tenemos claro que es el gobierno entendiendo que este proyecto, que esta iniciativa necesita recursos y roga gastos, el que tiene que entregar una propuesta. Pero nuestros objetivos son los siguientes. No queremos hacer distingo entre una mamá, ¿cierto?, que tenga un hijo más pequeño o uno más grande, o, por ejemplo, dentro de un porcentaje de familia, el 30% de las familias o el 40% de las familias que estén inscritas en un registro social de hogares. Queremos que esta política pública, queremos que esta respuesta vaya enfocada o vaya con una mirada desde los niños y de las niñas. Hoy día es importante que esa propuesta, que eso que esbozó la ministra, lo conozcamos en detalle para poder ver si realmente no es que nos satisfaga a nosotros, si realmente va a cumplir con el objetivo de que aquellas mamás cuyo postnatal se venció en pandemia puedan seguir cuidando a sus hijos durante este estado de excepción constitucional. Eso Ahora, es lo más importante. diputada, ¿no está clara la postura del gobierno para usted? Porque ayer la ministra dice eso, hay que fortalecer el teletrabajo, o sea que las mujeres ojalá pudieran trabajar en su casa y conciliar el trabajo con la labor de cuidar a estas guaguitas, a los niños más pequeños, o bien que se acojan a la Ley de Protección del Empleo. Esto quiere decir que se autopaguen, digamos, a través del seguro de cesantía el tiempo en que no trabajen para cuidar a sus hijos. ¿A usted no le queda como clara la postura del gobierno? ¿Por qué usted cree que el gobierno podría ir más allá o podría terminar patrocinando o presentando en realidad un proyecto en esta materia? No, yo veo bien difícil que patrocine el proyecto nuestro y en eso también, ya hablo acá personalmente, no me quiero cerrar a que tengan que patrocinar el proyecto nuestro. Lo que sí creo que es importante que el gobierno, y en las palabras de la ministra,
se entienda primero que hay mujeres que pueden cumplir su trabajo, que pueden cumplir su función con teletrabajo, cuestión que de igual forma es muy difícil entendiendo, ¿cierto?, que estamos hablando del cuidado de un hijo, de una hija, con 6 meses o menos incluso. Pero el llamado que le hacemos al gobierno es que hay mujeres que no pueden cumplir su trabajo con teletrabajo y en ese caso lo que no queremos es que esas mujeres dejen de recibir su sueldo o dejen de recibir lo que perciben por concepto de postnatal, que tiene un techo, tiene un límite, pero hoy día no lo están recibiendo, están quedando a la voluntad del empleador. ¿Y que se La fórmula autofinancien es con la el que seguro de queremos. cesantía? ¿Le parece bien o no le parece? Tengo mi duda, Carla, porque es mucho menos eventualmente de lo que hoy día puede recibir una mujer por postnatal. Y lo que no creemos es que tengamos que castigar a las mujeres a través de esta fórmula si extendiéndole el postnatal les correspondería recibir, por ejemplo, el 100% de su remuneración. Pero yo quiero detenerme en lo siguiente. Yo valoro que el gobierno por fin, después de todas las presiones de buena forma del proyecto, de que ha visto que esto es una iniciativa transversal, no solamente desde la política, sino que desde la sociedad civil y por supuesto me imagino también que he ido escuchando las distintas organizaciones relacionadas, ¿cierto?, con mujeres que han estado también levantando la voz, es que hoy día esté dispuesto a dar una respuesta. Eso es lo primero que me gustaría decir y que lo valoro. Luego, ¿cuál es esa respuesta? Algo conocemos y por eso yo he distinguido que no es una solución centrarse solo en aquellas mujeres que pueden hacer teletrabajo porque muchas no lo pueden hacer. Y por el otro lado, creo que no podemos castigar a las mujeres por optar por el cuidado de su hijo, dejar de percibir, ¿cierto?, su remuneración como la que hoy día están percibiendo. Por eso es importante revisar en detalle lo que la ministra ha señalado. Nosotros estamos llanos a eso y lo más importante, poder con urgencia entregar una propuesta y no seguir dilatando porque es hoy día, insisto, urgente darle una respuesta a estas mamás y terminar con esta incertidumbre que lamentablemente las hemos tenido durante todo este tiempo porque el gobierno no fue capaz de ver que esta era una respuesta que se requería con urgencia, de plena justicia y, por qué no decirlo, de puro sentido común. Sí, y ahí a mí desde el sentido común se me genera también un choque, no solo con este proyecto, diputada, sino que en varios que tienen que ver con los niños. Este gobierno ha dicho mucho poner a los niños primeros en la fila. De hecho, en el marco de esta discusión, muchos lo han emplazado a decir, bueno, esta sería una manera real de poner a los niños primeros en la fila. Porque aquí, por un lado, está la intención, el problema práctico de las mujeres que necesitan cuidar a sus hijos porque están en un periodo además de lactancia, porque no están las salacunas para tener esa alternativa, etcétera. Pero por otro lado también está la protección de los niños, la mirada desde los niños. ¿Cuánto el gobierno está recogiendo eso, la necesidad de estos niños de ser cuidados y de buena manera? Porque compatibilizar el cuidado de una guagüita de 6 meses con el teletrabajo, tengo yo la impresión de que es muy complejo. Es un momento donde las guaguitas necesitan mucha atención, necesitan ser estimuladas, necesitan alimentación, por cierto. La mamá está muy dedicada en esa época a la guagua. Así es, y compartimos esa situación porque frente a un estado de excepción constitucional, frente a una situación excepcional que estamos viviendo en el país y en el mundo también, tenemos que tener respuestas excepcionales. Y si queremos tener a los niños primero en la fila, no puede ser un eslogan o un título, tiene que ser con una respuesta concreta. Y en este caso, nosotros concordamos con esa visión, Carla, transversalmente en este grupo de diputados y diputadas que hemos empujado este proyecto, de que es muy difícil poder estar con teletrabajo, recuperar su trabajo, volver a trabajar, aunque sea mediante el teletrabajo, si en esta crisis tenemos, ¿cierto?, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra casa, a un hijo o una hija de 6 meses o de menos. Por eso es clave que al menos durante este estado de excepción constitucional las mamás puedan seguir cuidando a su hijo en sus hogares. Diputada. Por eso es importante revisar la propuesta del Ejecutivo, pero insisto, creo que el que ya se abran a entregar una respuesta es algo positivo. Sí, le quería preguntar por algunos detalles de la mirada que tienen ustedes. Aquí hay algunos que quisieran un proyecto más ambicioso, otros que lo ajustan más y entienden que también el tema económico es relevante. ¿Hasta qué edad de la guagua debería funcionar este postnatal de emergencia? Hay algunos que hablan hasta los 2 años, porque claro, no sé si es muy distinto el tener que cuidar a una guaguita de 4 meses, o bueno, de 6, donde terminaría el postnatal, versus una de 7 o de 8. ¿Dónde debería hacer el corte este proyecto? Porque también eso va a ir aumentando o restando los recursos que se requieren para financiarlo. Sí, bueno, recordemos que el postnatal, en promedio, ¿cierto?, es el permiso que se tiene, un permiso parental para un bebé, un hijo, una hija de hasta 6 meses aproximadamente y luego empieza a operar un fuero con el que cuentan las mujeres una vez que retornan a su actividad laboral.
Nuestro proyecto tiene dos brazos. Por un lado, la extensión del postnatal durante todo el estado de excepción constitucional. Si este dura 3 meses, por lo tanto 3 meses más. Si este dura 6 meses, por lo tanto 6 meses más. Y en el caso del fuero eso no irroga gasto, porque lo que estamos pidiendo es que una mujer cuyo fuero se vence durante el estado de excepción constitucional, este se amplíe hasta el término del estado de excepción constitucional. Eso en el caso del fuero no debería ser una discusión. Y en ese caso estamos hablando obviamente de hijos, de hijas, ¿cierto? Entre los 6 meses y al menos un año. Entonces creemos que es muy importante que durante este estado de excepción constitucional, primero, las mamás y los papás también que ejercen y que pueden hacer uso de este permiso puedan dedicarse al cuidado de los hijos. ¿Cuánto hemos escuchado, Carla, yo lo voy a hacer desde mi sector político, que la familia es el centro de la sociedad, que tenemos que fortalecer la familia y que es muy importante que en todas las políticas públicas la familia, ¿cierto?, esté al centro de esa política pública? Bueno, en este caso parece que no estamos mirando a la familia, porque lamentablemente no estamos ni siquiera permitiendo a las madres que durante una pandemia puedan cuidar a sus hijos con tal de que fortalezcamos, parece, el rol que existe a través de un contrato de trabajo. ¿Tienen ustedes un cálculo de cuánto costaría? Tenemos un cálculo y estamos dispuestos, Carlas, también a limitar, digamos, ese cálculo, pero también, insisto, con medidas como el tema del fuero que no irrogan tampoco gastos y que desde ya sean una respuesta. Carla, a mí me gustaría decir lo siguiente, lo que la ministra planteó en la Comisión de Trabajo, al menos los diputados de Renovación Nacional, la diputada Marcela Sabat, el diputado Gonzalo Fuenzalía y yo, lo planteamos hace mucho tiempo. Y hay un llamado al gobierno a que cuando uno plantea desde el Congreso algunas medidas, algunos proyectos de ley, es porque nosotros también recibimos desde la ciudadanía, desde las regiones que nos toca representar, lo que están viviendo hoy día miles de familias y mujeres. Y este era un tema que hace mucho rato se podría haber zanjado con la misma propuesta que hoy día el Congreso, o la ministra, perdón, está entregando. Ya, no sé cuál era el cálculo finalmente. ¿Cuánto costaría esto en lo que ustedes están proponiendo? Mira, ha habido un cálculo entre 5.000 y un cálculo hasta 18.000 millones. Por supuesto que lo que queremos es reducirlo al menos, ¿cierto?, a lo que nosotros consideramos que es importante. Pero, Carla, lo siguiente, más que un gasto, entendiendo qué significa recurso, esta es una inversión. Y es una inversión porque el cuidado de un niño y una niña a los 6 meses o a una edad temprana es clave incluso para su salud, para su funcionamiento, para su formación. Y eso es lo que el gobierno parece todavía le cuesta entender, que no está gastando, sino que está invirtiendo. Bien, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar esa voluntad del gobierno de poder acoger, no sé si necesariamente el proyecto en plenitud, también hay otras miradas desde la oposición, pero en el consenso creo que se ha alcanzado cierta transversalidad de decir este proyecto es necesario para las familias que están en esta situación. Vamos a ver cuánto lo acoge el gobierno. Pero hablando de los consensos, diputada, también la quería llevar a otro tema. Hoy día estamos, y lo dijo ayer la vocera, en una semana clave para un eventual acuerdo por esta emergencia que estamos viviendo. Y ya hay una propuesta sobre la mesa del ministro de Hacienda que habla de 10.000 millones de dólares para un plan bien robusto que considera un plazo más allá de la pandemia. Son 20 meses, medidas que llegarían hasta el 2022. ¿Cómo ve usted lo que está planteando hoy día el ministro Briones? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? Se habla ahí también del alza del ingreso de emergencia que podría llegar a los 80.000 pesos. Yo no tengo el detalle, a lo mejor usted sí lo tiene, de cuándo entraría en vigencia ese nuevo ingreso de emergencia con este nuevo monto y por cuánto tiempo, que ha sido una de las discusiones. Bueno, es clave que estos acuerdos se traduzcan en poder alivianar el bolsillo a millones de familias chilenas que no lo están pasando bien. ¿Qué duda cabe a esta altura que frente a esta crisis sanitaria tenemos una crisis social y económica muy profunda que afecta con más fuerza a aquellas familias más vulnerables en nuestro país, pero también a las familias emergentes, las familias trabajadoras? Muchas pymes han estado detenidas, la actividad económica golpea directamente a esas familias y por lo tanto un acuerdo político, un acuerdo nacional, un acuerdo entre el gobierno, la oposición y las diferentes fuerzas políticas tiene que tener como eje central medidas económicas y de reactivación que alivianen el bolsillo ahora y por supuesto con una medida sostenida a millones de familias chilenas. El ingreso ético familiar es clave, Carla, es clave porque son recursos que llegan directo no solamente a las familias más vulnerables, insisto, sino que hay que tratar de abarcar a
otras familias que nunca pensaron que iban a requerir de un apoyo del Estado y hoy día lo necesitan. Si vamos a hacer un acuerdo con la oposición, tiene que ser un acuerdo, obviamente, que inyecte recursos importantes, pero que vayan directo al bolsillo de estas familias que no lo están pasando bien. Y yo espero, Carla, sinceramente, que en el caso de la oposición hemos visto algunos que han estado llanos desde el primer minuto a conversar, a lograr acuerdos, a avanzar, pero hemos visto a otros que ni siquiera con una crisis han reaccionado a recuperar el diálogo. Hoy eso es lo que nos están pidiendo los chilenos, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, que sea un acuerdo lo más transversal posible, que sea un acuerdo con recursos sobre la mesa, porque no vamos a estar discutiendo hoy día otros temas políticos, por decirlo de alguna forma, sino que recursos que se inyecten a las familias que no la están pasando bien y que, por supuesto, sea un acuerdo que se firme lo más pronto posible porque no podemos seguir esperando. Ahora, estas bases y este aumento de este ingreso de emergencia, que tiene que ver estrictamente con la pandemia, a 70.000, 80.000 pesos, ahí hay por lo menos 10.000 de diferencia en la propuesta, ¿le parece que es suficiente? Mucho se ha discutido si este ingreso familiar de emergencia que se da hasta ahora, que iría decreciendo además en el tiempo, es suficiente. Desde la oposición han dicho que no es suficiente. Ha habido expertos, economistas que dicen que el Estado de Chile tiene que hacer un esfuerzo mayor, porque si no, simplemente la gente no puede quedarse en su casa, no puede cumplir las cuarentenas porque necesita salir a trabajar. ¿Es suficiente, por ejemplo, los 80.000 pesos? Pensemos en el techo que se están poniendo sobre la mesa y por cuánto tiempo se debería entregar. Sí, yo creo que el tiempo es clave, al menos, ¿cierto?, durante el estado de excepción constitucional, eso sin duda, y ojalá también entendiendo que aunque se levante un estado de excepción constitucional, va a costar que el país se recupere y por lo tanto que las familias que no lo están pasando bien durante esta pandemia puedan también recuperarse. En el caso del monto, Carla, lo siguiente, lo que no puede ocurrir es que se detenga una respuesta, una medida como es un ingreso familiar de emergencia, porque se considere que es poco. Obviamente que hay que tratar de llegar con mayores recursos, eso no solamente lo pide la oposición, nosotros también desde el oficialismo, pero también hay que poner los pies sobre la tierra y actuar con realismo. Hoy día queremos llegar con más recursos y a más familias. Claro, decirlo es fácil, pero tenemos que generar esos recursos también para que podamos dar esa respuesta. En definitiva, esta no es la única respuesta que el gobierno, que el Estado ha estado dando y que nosotros hemos estado apoyando y legislando en el Congreso. Hay varias medidas que se han ido entregando para que, como bien tú dices, si le vamos a pedir a las familias que se queden en su casa, puedan tener una ayuda, desde una caja de alimentos hasta un ingreso familiar de emergencia. Y en el caso del ingreso, sabemos que es el punto relevante dentro del acuerdo nacional desde el punto de vista de las ayudas sociales con las que hay que ir llegando y por lo tanto yo esperaría que se hagan los máximos esfuerzos, pero también esperaría que no nos entrampemos en llegar con estos recursos porque ya nos pasó en el Congreso al inicio de la aprobación de este proyecto que nos demoramos 10 días porque terminó saliendo a pesar de la oposición y gracias a un veto presidencial. Sí, dentro de lo que leo, dice que esto se entregaría a todas las personas que formen parte del 80% de vulnerabilidad y que además esto incluiría a trabajadores independientes y aquellos que perciban un ingreso menor al monto del beneficio. Y además con la flexibilidad de que esto se entregaría durante todo el tiempo que dure la pandemia. Ahí tendríamos cubierto, Ahí hay diputada... puntos que no estaban considerados, Carla, antes, por ejemplo. O claro, el porcentaje, ¿cierto?, de llegar hoy día al 80% versus el 60% con el que se llegó en los meses anteriores, o como bien decíamos ambas recién, durante todo el estado de excepción constitucional. Esas son cuestiones claves para lograr un acuerdo y obviamente esperamos, insisto, que se firme prontamente porque hay familias que están esperando. Sí, eso le iba a decir, que en el fondo se ampliaría la cobertura y que Sí. también con la flexibilidad de que sea por el tiempo que dure la pandemia. Pero para finalizar, yo no sé si dentro de ese 80% de vulnerabilidad se alcanza a llegar a un grupo de la población que a usted se lo debe decir harto. Se siente bien abandonado, la famosa clase media, que en realidad nadie sabe muy bien quiénes entran en ese concepto y quiénes no, que muchas veces dicen, a mí no me ayuda nadie. Gran parte de esas personas pueden ser también los electores del gobierno actual, que creen en la meritocracia, que se han sacado la mugre durante mucho tiempo y que hoy día ante una pandemia ven que el poco patrimonio que tienen está en riesgo. ¿Cómo se ayuda a esa gente? ¿Cómo se debe incorporar también a la clase media a este gran acuerdo? Dentro del ingreso, al ser un ingreso familiar, se consideran las distintas personas que forman grupos. Por lo tanto, la inclusión de los independientes para nosotros es clave, como la incorporación también de adultos mayores dentro de esta familia que reciben su pensión. Al principio no se habían considerado, creyendo que al recibir su pensión no podían recibir otro aporte, no deberían recibir otro aporte, y se les incorporó.
Por lo tanto, creo que es importante que la suma final que se saque a través del cálculo de un ingreso familiar tiene que considerar a la mayor cantidad de personas dentro del grupo familiar, para que obviamente reciban un monto mayor a propósito del cálculo, ¿cierto?, que también se está considerando. Es decir, trabajadores independientes, cuando hablamos de trabajador independiente hablamos en general de personas que viven el día a día, que ni siquiera boletean, sino que sobreviven con lo que ganan, ¿cierto?, en el día a día, pero también con esa inmensa clase media, como tú dices, Carla, que ha tratado de emprender, que sus pymes hoy día están detenidas o que directamente han quebrado. Por eso es importante que a ellos también se les considere dentro del cálculo del ingreso familiar de emergencia en esta medida. Pero es importante también que, por ejemplo, el seguro para los independientes pueda ser despachado y aprobado rápidamente en el Congreso. Hemos estado detenidos en esa discusión. Aquí, obviamente, haciéndole un llamado a la oposición, son ellos los que tienen mayoría en el Congreso y esperamos que este seguro para los trabajadores independientes también pueda llegar rápidamente, así como llegó la flexibilización del seguro de cesantía que apuntaba a los trabajadores con un contrato de trabajo. Bien, pues diputada Núñez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes. Buenos días. Nos vemos. Bueno, aumenta la fiscalización.